Mis hermanos, muy buenos días. Para mí es un gozo poder estar con ustedes en esta mañana compartiendo una vez más de la palabra de Dios en un nuevo devocional aquí en el canal de YouTube de la Iglesia Bautista del Tunal. Un saludo muy especial a los hermanos que se conectarán posteriormente a este video devocional. Sin más preámbulos, vamos a orar y empezamos el estudio en esta mañana. Oramos. Señor y Padre, estamos muy agradecidos contigo, Señor. Gracias por la oportunidad que nos das de un día más de vida, Señor. Gracias por la oportunidad que nos das de abrir tu palabra en este día, de buscar en ella, Señor, tu voluntad para nuestras vidas. Gracias por la disposición de nuestros corazones para aprender más de ti, para saber más de ti, para adorarte, Señor, porque por medio de tu palabra te podemos adorar, te podemos glorificar, te podemos honrar, Señor, y eso es algo que como hijos tuyos debemos estar siempre agradecidos, Señor. Permite que en esta mañana me utilices como ese siervo inútil, Señor, para enseñar de tu palabra. Guíame, Señor, en el estudio, que no sea hablando de mis propias experiencias, Señor, sino que pueda mirar a la luz de tu palabra lo que ella quiere enseñarnos para nuestras vidas. Te damos gracias por los hermanos que se conectarán, por los amigos que también se conectarán en esta mañana, para que permitas que ellos abran sus corazones, Señor, y puedan escuchar tu palabra y sean edificados. Y si alguno, Señor, no te conoce, te pueda conocer y te pueda glorificar. Te damos gracias, Señor. Amén. Bien, mis hermanos, seguimos estudiando el libro de Santiago y bueno, ya nos quedan solamente 2 devocionales y acabamos con el libro de Santiago. Estamos mirando, o en esta mañana vamos a estar mirando el capítulo 5, versículos del 7 al 12. Vamos a estar mirando esta primera parte y este devocional es de una serie de 2 devocionales que voy a tener acerca de estos pasajes del 7 al 19. Y en la primera parte vamos a mirar del 7 a 12 y el título del devocional en esta mañana es ser pacientes. Debemos ser pacientes, mis hermanos. La palabra de Dios nos enseña a esperar, a tener confianza en nuestro Dios, y por eso el día de hoy vamos a estar mirando esta palabra o el significado de esta palabra en la vida de un creyente. Entonces debemos ser pacientes como hijos de Dios. Ahora, como podemos mirar también, si no tenemos una relación personal con Cristo, si realmente no hemos recibido a Dios en nuestra vida, no podemos lograr esa paciencia que Dios nos quiere enseñar. Entonces, uno de los primeros puntos que debemos tener claros es que debemos conocer al Dios Todopoderoso. Debemos tener una relación personal con Él y Él nos dotará de esa paciencia. Y bueno, un significado que encontraba acerca de esta palabra paciencia, lo encontraba en un diccionario de la lengua española, de la Real Lengua Española. Dice que es la capacidad de padecer o soportar algo sin alterarse. Interesante esa primera o ese primer significado. La capacidad de padecer o soportar algo sin alterarse. Y un ejemplo muy hermoso que podemos ver en la palabra de Dios es la capacidad de padecer que tuvo nuestro Señor Jesucristo por nosotros sin alterarse, sin renegar por esas cosas. Entonces miremos que la paciencia también nos muestra ese ejemplo de Cristo en la cruz. Otro significado que encontramos de esta palabra paciencia es la capacidad para hacer cosas pesadas o minuciosas. Es la capacidad de hacer cosas pesadas o minuciosas, de estar soportando cosas que realmente cuestan mucho y también ser muy minuciosos con lo que hacemos. Eso también nos habla de ser pacientes y volvemos al mismo ejemplo. El Señor Jesucristo llevó ese gran peso de nuestro pecado para salvarnos a cada uno de nosotros. Otra cosa que vemos acerca de la paciencia es la facultad de saber esperar cuando algo se desea mucho, y eso es algo que realmente nosotros debemos tener muy presentes. La facultad es una virtud, podríamos decir, la paciencia de esperar cosas que anhelamos. Y ahí es donde realmente a nosotros a veces nos cuesta mucho el poder tener esa paciencia, el poder esperar en los tiempos del Señor. A veces queremos que las cosas sean rápidas, que lleguen de una vez, pero mire que debemos ser pacientes. Entonces vemos que son cosas que podemos ver a la luz de la palabra. Pero miremos qué nos dice la palabra de Dios acerca de la paciencia. Entonces quiero que me acompañen al versículo 7 hasta el versículo 12 del capítulo 5 de Santiago. Capítulo 5 de Santiago, versículos 7
al 2. Y como les decía, vamos a tener 2 devocionales en esta última serie. En uno vamos a mirar la paciencia y en el siguiente devocional vamos a mirar la oración. Porque una de las cosas que debemos tener nosotros como hijos de Dios es ser pacientes y estar en la oración. Y Santiago nos quiere enseñar acerca de esto. Dice, versículo 7, dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mira cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Y aquí nos está dando un consejo muy hermoso Santiago acerca de esperar la venida del Señor. Hermanos, como hijos de Dios, como hijos del Dios Altísimo, una de las cosas que debemos estar esperando como hijos suyos es la venida de nuestro Señor Jesucristo. Realmente espero y de todo corazón es el ánimo en esta mañana de que realmente estemos esperando la venida de nuestro Dios. Debemos ser pacientes, debemos de ser cautelosos, debemos tener esa paciencia que el Señor nos quiere regalar. Debemos esperar al Dios Todopoderoso, debemos esperar a su Hijo para poder reinar con Él, para poderle dar gloria. Eso es una promesa que le ha hecho a sus hijos, a su iglesia, y que nosotros debemos estar orando todos los días por eso, esperando ese tiempo. Ahora, también nos puede pasar todo lo contrario, que a veces queremos que las cosas sean rápido, queremos que la venida del Señor sea rápida, pero sabemos que los tiempos del Señor no son nuestros tiempos. Puede ser que el Señor venga mañana, puede ser que el Señor venga hoy, puede ser que el Señor venga en un año, puede ser que el Señor venga en 10 años o en un siglo. Nosotros no lo sabemos, solo lo sabe Él. Y es su tiempo perfecto, el cual debemos estar siendo pacientes. Ahora, también nos puede pasar algo muy diferente, y es que no estemos esperando la venida del Señor. Antes estamos pidiendo que el Señor tarde un poco más, porque tenemos temor, porque no queremos que nos encuentre en pecado, o porque queremos que las cosas que estamos viviendo se prolonguen más de lo que nosotros o de lo que el Señor quiere, y es más lo que nosotros queremos que se prolongue. Entonces tenemos que ser muy pacientes y no debemos dejarnos llevar ni por una corriente ni por la otra. Más bien debemos soportar sin alterarnos, debemos esperar la venida de nuestro Señor. Y Santiago nos lo da con un ejemplo diciendo, mira cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Y nos enseña con este labrador que tiene que sembrar sus semillas, que debe tener un tiempo, que debe soportar muchas cosas, que debe esperar el momento preciso para que pueda dar ese fruto. No es que nosotros sembramos y al otro día vamos a recoger el fruto. No, no es así. Debemos sembrar y ir cultivando eso y esperando en el Señor. Lo mismo pasa con el Evangelio. Muchas veces predicamos el Evangelio y esperamos que las personas conozcan del Señor al otro día o al mismo instante. Pero sabe, eso es un proceso. Y claro, muchos de los que estamos aquí sabemos y conocimos al Señor, pero eso fue un proceso. Hubieron muchos tiempos, o hubo muchas personas que oraron por nosotros por mucho, mucho tiempo. Y así mismo nos quiere enseñar Santiago, debemos estar pacientes, debemos esperar, debemos más bien estar haciendo la voluntad de Dios en nuestras vidas. Eso también es una forma de paciencia, poder estar haciendo la voluntad de Dios, porque no nos podemos volver perezosos, solo esperando que venga el Señor sin hacer nada. Claro que debemos estar haciendo. Por eso Santiago nos enseña por medio del ejemplo del labrador lo que debemos hacer. Claro, debemos ser pacientes, debemos esperar, pero también tenemos que trabajar. Tenemos que trabajar en la obra del Señor. Debemos buscar cada día a nuestro Dios, en tiempo en la Biblia, en tiempo de oración, en tiempo de comunión con los hermanos. Debemos estar haciendo eso. Y eso es una forma de mostrar la paciencia de Dios en nuestras vidas. Dice el versículo 8, tened también vosotros paciencia y afirma vuestros corazones porque la venida del Señor se acerca. Interesante, y lo que mirábamos ahorita es que no es solamente tener esa paciencia, debemos tenerla, claro que sí, Dios nos equipa, Dios nos enseña, Dios nos muestra la paciencia, pero nosotros también tenemos que afirmar nuestros corazones. ¿Y cómo afirmamos nuestros corazones? Estudiando la palabra de Dios, meditando en ella, memorizándola, poniéndola en práctica, mis hermanos, cumpliendo lo que el Señor nos está mandando en medio de su palabra. Pero nosotros no podemos esperar que todas las cosas caigan
como por arte de magia. Yo ya tengo paciencia, sí, y tengo que esperar al Señor, pero quiero que ya llegue. No, mis hermanos, también debemos estar trabajando. También tenemos que afirmar nuestros corazones. Debemos abolir o quitar el pecado de nuestras vidas y comenzar a trabajar buscando la voluntad de Dios. Ahora, ¿cómo podemos buscar la voluntad de Dios? Por medio de su palabra, orando, trabajando en el servicio para Él, teniendo comunión los unos con los otros, orando los unos por los otros. Y así podemos estar buscando la voluntad de Dios, dejándonos guiar por el Santo Espíritu de Dios. Esas son las formas que podemos buscar y es la forma como el Señor nos va a dar esa paciencia. Ahora, la venida del Señor está cerca. Pero como les decía, a veces nosotros decimos o pensamos cerca algo como mañana o algo como en una hora. Pero para estar más tranquilos es esperar en el Señor. El Señor, como les decía, el tiempo del Señor no son nuestros tiempos. El Señor no tiene tiempo. Como les decía, puede venir hoy, o puede venir mañana, o puede venir en un año, o en 2 años, o en 10 años, en un siglo. No lo sabemos. Solo lo sabe Él. Pero ¿qué debemos estar nosotros? Trabajando. El Señor nos dejó una gran responsabilidad y es predicar el Evangelio. Debemos estar haciendo. Ahí también se muestra la paciencia. Porque debemos estar trabajando. Recordemos el ejemplo que nos da con el labrador. Debemos estar trabajando, buscando al Señor y esperando en Él y orando por su venida. Dice el versículo 9, hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Y nos vuelve a enseñar Santiago acerca del juzgamiento. No debemos estar juzgándonos los unos con los otros, o lo que hizo uno o lo que hizo el otro. Debemos más bien tener esa comunión como hermanos, pidiendo perdón cuando cometemos un pecado o cuando ofendemos a un hermano. Debemos estar pidiendo perdón. Debemos estarle pidiendo perdón al Padre, pidiéndole perdón a la persona que ofendimos y seguir en el camino del Señor. Porque nosotros no somos jueces. El único juez justo y verdadero es nuestro Señor Jesucristo. Y eso también tenemos que tenerlo muy claro. Y muchas veces nos pasa eso. Comenzamos a juzgar no solamente al hermano, sino también a Dios. Porque a veces decimos, Señor, ¿y por qué haces esto? ¿Por qué haces lo otro? ¿Por qué tú no has venido? Y sabe, a veces pensamos que es mejor que venga el Señor para no pasar más por tribulaciones que tengamos. O a veces pensamos que debe venir el Señor porque tengo una deuda tan grande que es mejor irme para donde el Señor que pagarla. Pero el Señor nos enseña en su palabra que debemos hacer. Debemos estar pagando nuestras deudas. No solamente las deudas de dinero, sino también las deudas que tenemos delante del Señor. Porque en algún momento vamos a estar frente a Él, como nos dice aquí Santiago, y Él nos va a juzgar por lo que nosotros hicimos en este mundo. Sigue diciendo el versículo 10, hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Y dice el versículo, dice, aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Y aquí nos está mostrando más ejemplos acerca de esa compasión, acerca de esa paciencia. Los profetas tuvieron que pasar por grandes tribulaciones, momentos muy duros en su vida, pero su confianza no estaba en lo que estaban haciendo o que cómo iban a salir victoriosos, sino su confianza estaba en Dios. Estaba en Dios, esa paciencia Dios se las dio. Y así como Dios les dio esa paciencia a estos profetas, también nos la da a nosotros, mis hermanos. Ahora, los profetas pasaron esas pruebas y glorificaron el nombre de Dios. Fueron capaces de llevar el mensaje, pasando por pruebas muy duras, por enfermedades, como nos lo estaba mostrando con la vida de Job. También, y no que no sea un profeta, sino era un hombre de Dios, un hombre preparado, un hombre que estaba dispuesto a entregar su vida por Dios. Sino también podemos ver la vida de Daniel, de Jeremías, de Ezequiel, también de los profetas menores, Jonás, Habacuc, Amós. Podemos ver la vida de esos hombres y no fueron vidas fáciles en el Señor. Tuvieron que pasar por grandes aflicciones, pero su confianza y su esperanza y su paciencia estaban en Él. Ellos confían en el Señor y ellos sabían que Dios los iba a librar. A veces algunos tuvieron que morir.
para glorificar el nombre de Dios. Muy probablemente nosotros también tengamos que morir para glorificar el nombre de nuestro Dios. Y mire lo que nos dice el versículo 11 al final: y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Una forma también de ver la paciencia de Dios es con el ejemplo de Cristo en la cruz. Cristo soportó llevar esa cruz en sus hombros por el pecado de nosotros. Cristo se sacrificó por nuestras vidas. Cristo pagó por el pecado de nosotros. Eso es misericordia y compasión, mis hermanos. Si Dios hubiera querido, nosotros deberíamos pagar esa pena. Y pagar esa pena era la muerte. Pero Cristo pagó por nosotros. Ahora, ¿qué nos impide estar con Dios? ¿Qué te impide, amigo, que me acompañas en esta mañana? O hermano que estás aquí. ¿Qué te impide seguir a Dios? Nada te lo impide. Tienes toda la oportunidad del mundo para poder seguir al Señor. La decisión es de nosotros, la decisión es tuya, es una decisión personal. Dios es un Dios compasivo y misericordioso. Dios perdona cualquier pecado. Cualquiera que hayas cometido, Dios lo perdona. Y Dios te restaura tu vida. Y Dios te da vida eterna, la cual podrás glorificar el nombre. Para terminar, mis hermanos, ¿qué debemos estar buscando? ¿Buscando el afán de este mundo? ¿Buscando las cosas de este mundo? ¿O más bien buscando las cosas de Dios? Teniendo paciencia. ¿De verdad somos hombres y mujeres pacientes? ¿Realmente en nuestra vida está pasando eso? ¿Somos personas que podemos esperar? ¿Que podemos soportar? ¿Que podemos tener la facultad de entender lo que el Señor nos quiere enseñar? ¿O más bien somos personas que no tenemos eso en nuestras vidas? Que vivimos con el afán de este mundo, con el afán de este siglo, con las cosas que el mundo nos está ofreciendo. Vemos a lo largo de la historia, vemos cómo este mundo va en un aceleramiento sin freno. Y a veces nosotros como hijos de Dios estamos en ese acelere. Debemos frenar, mis hermanos. Debemos poner el freno de mano. Debemos estar pidiéndole al Señor que nos dé esa paciencia. Y debemos buscar primeramente el reino de Dios. Oramos. Señor y Padre, estamos muy agradecidos contigo, Señor. Gracias por la oportunidad que nos das de abrir tu palabra, Señor. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias por enseñarnos acerca de la paciencia, de tener de ella, de ser cauteloso, Señor, con buscar las cosas de este mundo y más bien buscar tu voluntad, Señor. Te damos gracias por mis hermanos, por las personas que nos acompañan en esta mañana, Señor. Que tu nombre sea glorificado en nuestras vidas. Y Señor, permite que en este resto de semana podamos seguir buscándote, Señor, y podamos seguir glorificando. Te pedimos en el Señor que nos guardes, nos cuides, Señor, y que todo lo que hagamos, lo hagamos para tu gloria. Te lo pedimos y te lo rogamos. Amén. Mis hermanos, nos vemos en una próxima ocasión.